Y entonces para hablar de Jesucristo, del Evangelio de Jesucristo. Ahora ustedes saben cuáles son los resultados de un año de enseñanza, que a los creyentes, a los discípulos, se le llama cristianos por primera vez en Antioquía. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Gracias le damos a Dios por la oportunidad que nos brinda de tener este estudio de la palabra del Señor en el día de hoy. Vamos a ver en Hechos capítulo 12 el segundo ataque directo contra la iglesia. Maltrato a los hermanos y persecución y también muerte para los líderes. Y lo vamos a ver con Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38. Todo es para que veamos una dinámica del Espíritu Santo en la iglesia del Nuevo Testamento y para que veamos cómo hay etapas o ciclos donde hay paz, estabilidad, crecimiento, tranquilidad y luego hay zarandeo. Luego hay ataque directo de parte del enemigo para ver cómo están los fundamentos de los creyentes de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a leer en Hechos capítulo 12 los primeros 5 versículos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Muy interesante estos 5 versículos de Hechos capítulo 12, que antes de proceder a explicarlo vamos a leer a Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38. Lo repito porque hay algunos de ustedes que les gustan tomar notas. Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38, que todo eso está dentro de la descripción de los héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Presten atención a esta parte. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. Después del punto y coma, presten atención cómo el texto hace un giro como para el otro lado. Mas otros fueron atormentados por la misma fe, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Todo por la misma fe.
Ahora, volviendo a Hechos, capítulo 12, los primeros 5 versículos, este Herodes Agripa era un tipo malísimo. De este tipo de gente que suelen ser mencionados en la palabra del Señor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A veces nos hace recordar a Amán en tiempo de Mardoqueo y de la reina Esther. El mismo Herodes el Grande, que era abuelo de este Herodes Agripa, era un hombre malísimo, tan malo que al sentirse burlado, según él, por los visitantes que llegaron de Oriente a Jerusalén, preguntando por el nacimiento del hijo del rey, mandó a matar a todos los niños menores de 2 años de edad en la región de Belén. Tipo muy malo. Entonces, para congraciarse con los judíos, porque su posición política con el emperador del momento no estaba bien, desató una persecución contra la iglesia de Jerusalén para maltratar sin causa a los hermanos que allí se congregaban. Se da cuenta que la iglesia del Señor siempre es el blanco, el objetivo del enemigo de la justicia. Un problema político de este hombre, él quiere resolverlo congraciándose con los judíos para que le den su apoyo con el emperador y quedarse como gobernador de esa región. Mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan, y por cierto hijo de Zebedeo, lo que trajo más agrado a los judíos. Y en este punto uno piensa, y a veces uno dice, es inconcebible, que la muerte de gente buena, de gente útil y necesaria, alegre el corazón de otras personas. Y eso va describiendo el real yo que hay en este tipo de personas, principalmente en el contexto en el cual nosotros estamos hablando. Jacobo, por lo tanto, vino a ser el primer apóstol martirizado por su fe. Él, junto a Pedro y a Juan, en algún momento fueron considerados como columnas de la iglesia. Yo entiendo que el nombre Jacobo era muy popular, porque Jacobo y Jacob es el mismo nombre. Y esto viene desde el Antiguo Testamento. El nieto de Abraham se llamaba Jacob, hermano de Esaú. Entonces, el mismo nombre de Santiago es el mismo Jacob. Jacobo es el mismo. Es el mismo. Entonces, en el Nuevo Testamento hay muchos Jacobos o muchos Santiagos. De hecho, Jesucristo tenía un hermano, un medio hermano, hijo de José y de María, que también se llamaba Jacobo o Santiago. Pero aquí se está aclarando el hermano de Juan. Y Juan y Jacobo eran hijos de Zebedeo. E incluso la esposa de Zebedeo, la madre de todos los muchachos, en algún momento también llegó a hablar con Jesucristo para buscar un puesto de privilegio para sus hijos. Pero bueno, lo que queremos resaltar es que junto con Pedro y con su hermano Juan eran considerados columnas dentro de la iglesia de Jerusalén. Entonces lo mataron. Es decir, nosotros no sabemos realmente la razón fundamental por la cual este hombre hizo esto. Solo lo que dice aquí el pasaje, para agradarle a los judíos. Matar a un hombre bueno, no un delincuente, no un Barrabás, sino una persona que lo único que está haciendo es predicando, es enseñando y viviendo la palabra. Ante el agrado de los judíos, procedió a prender también a Pedro para hacerle lo mismo que a Jacobo. Pero presten atención aquí que todo coincidió porque estaban en el tiempo de los panes sin levadura y de la Pascua. Ustedes saben que la Pascua, dentro de la fiesta de los panes sin levadura, pues son 7 días. 7 días en los cuales se come este tipo de pan, se limpian las casas, que no haya ningún tipo de residuo de levadura, por lo que ella significa. Entonces, él determinó dejarlo para después de la fiesta, porque mucha gente se movía y se podía crear un alboroto. Si uno le da un poquito atrás y puede estudiar los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, nos vamos a dar cuenta que el liderato del judaísmo
cuando tomaron la decisión firme de matar a Jesucristo, una cosa tomaron en cuenta: que no sea durante la Pascua, para evitar un alboroto en el pueblo y así, dicho sea de paso, evitar también que el ejército romano interviniera. Ahí fue que apareció Judas Iscariote prometiendo entregarlo, y ellos se sintieron muy felices porque encontraron la solución a un problema que ellos tenían. En el caso de Jesucristo, el liderato religioso había determinado que no fuera durante la Pascua, pero la palabra del Señor, lo que estaba previsto en el Señor, era que Jesucristo, como Cordero Pascual, muriera en el tiempo que tenía que morir. Pero aquí digamos que esto fue una bendición para que al apóstol Pedro, el día que lo tomaron prisionero, no lo mataran inmediatamente, sino que él tomó en cuenta la fiesta de la Pascua y que era mucho mejor dejarlo para después, cuando la mayor parte del pueblo volvía a sus labores normales. Pedro fue hecho prisionero y tratado como un preso de máxima seguridad, por lo que fue asegurado por 16 soldados. 16 soldados que hacían turno de 4 en 4 cada cierto tiempo. Mire, Pedro al momento de dormir, dormía sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados, y otros 2 soldados entonces hacían guardia junto a la puerta de la prisión. Ustedes se pueden imaginar que personas nobles, que lo único que le hacen es bien al pueblo de Israel, con la predicación de algo bueno como el Evangelio, sean tratados como fue tratado Jacobo, muerto a espada, acusado tal vez de idolatría, porque tenían que buscar una justificación. Y el apóstol Pedro ahora, que para dormir tiene que ser atado con cadenas junto a 2 soldados y 2 soldados más en la puerta. Por si acaso este hombre, cual Sansón, se levanta de allí, hace fuerza y él mismo se libera. Nosotros acabamos de leer Hebreos capítulo 11, los versículos 32 en adelante. Y nosotros vemos cómo el autor o autora, porque no estamos seguros de quién fue que escribió el libro a los Hebreos, narra la fe actuando en 2 grupos. Y nosotros nos gusta siempre resaltar a esos grandes héroes como Sansón, como Jefté, como David, como Samuel, como el mismo Daniel, o Sadrach, Mesach y Abednego, que el fuego no le hizo nada, que los leones no le hicieron nada. Y lo vemos como héroes de libritos, ¿no? De caricaturas para niños. Mas, sin embargo, no queremos ver los otros héroes de la misma fe que sufrieron lo que sufrieron. Entonces aquí por un lado vemos que uno está muerto, el otro está prisionero. Y como un preso de máxima seguridad no lo tienen con todos los beneficios en una cárcel, sino que para dormir está sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados y otros 2 guardias en la puerta. Vuelvo y le digo que Pedro y Jacobo representan muy bien a esos héroes de la fe de Hebreos capítulo 11, donde vemos a uno conquistando reinos, haciendo justicia, alcanzando promesas, tapando bocas de leones, apagando fuegos impetuosos, evitando filo de espada, sacando fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron ejércitos extranjeros en fuga. Pero también vemos otro sector que por la misma fe fueron apedreados, aserrados, puestos a pruebas, muertos a filo de espada. Jacobo fue muerto a espada y Pedro, con una extraordinaria manifestación de Dios, liberado de una forma poderosa. Y ya Pedro, como hemos estudiado en esta serie de estudios bíblicos, la iglesia del Nuevo Testamento, junto con Juan, precisamente el hermano de Jacobo, ya en otra ocasión había sido liberado de parte de Dios enviando ángeles. Ya él había pasado por esa experiencia cuando el liderato, prohibiéndole que hablara en el nombre de Jesucristo, lo hicieron prisionero después del gran milagro que hizo Dios a través de Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, con aquel cojo que se sentaba en la puerta, la hermosa, del templo de Jerusalén.
y toda la predicación del capítulo 4, porque la gente creía que por el poder de Pedro y de Juan el cojo fue sanado. Y Pedro siempre dijo, no fue por nosotros, sino en el nombre de Jesucristo. Este hombre que ahora ustedes ven andando y caminando, Dios hizo el milagro. Siempre los verdaderos creyentes, la gloria y la honra se la dan a Dios. Entonces el liderato se molestó. La iglesia del Nuevo Testamento tiene un fuerte componente de presencia del Espíritu Santo. Se pudiera incluso decir, como algunos han sugerido, que el libro de los Hechos de los Apóstoles no es Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Allí nosotros vemos al Espíritu Santo muy activo, utilizando a seres humanos como canales y a ángeles también, actuando de manera institucional en la iglesia. Mire, estando Pedro preso y atado con cadenas entre dos soldados, Dios envió un ángel para libertarlo, de manera que el mismo Pedro no creía que era verdad lo que estaba pasando. Pedro pensaba que él estaba viendo una visión. Pedro pensaba que eso era un sueño, lo que allí estaba ocurriendo. Mas, sin embargo, era una realidad. Pero era una realidad porque la palabra del Señor aquí está hablándonos a nosotros de que mientras Pedro estaba preso en la cárcel, con 16 soldados haciendo turnos para proteger a este preso de máxima seguridad, la iglesia estaba orando por él. Y la iglesia no estaba orando en lo que ahora le llamamos iglesia, porque a la parte física donde la iglesia se reúne, hemos sustituido ese nombre por iglesia y decimos vamos a la iglesia, ven a la iglesia, yo predico en la iglesia. Pero la iglesia son los llamados, son los que han respondido a ese llamado, aquellos que confiesan el señorío de Jesucristo en cualquier parte del mundo. Entonces, en una sesión permanente, la iglesia del Señor Jesucristo está orando. Y está orando para que el Señor haga un milagro. Para que el Señor haga un milagro y que al apóstol Pedro no le pase lo que le ocurrió al apóstol Jacobo. Entonces, fíjate, en una instancia que están en una casa, probablemente la casa de María, la hermana de Bernabé, que son, ¿verdad?, los familiares de Juan Marcos. Allí están ellos orando y por otra parte Dios está haciendo un milagro extraordinario. ¿Saben por qué, estimados hermanos? Porque la vida de la iglesia se fundamenta mucho en la práctica de la disciplina de la oración. Pero hay oraciones privadas que Cristo nos enseñó a orar cerrando la puerta de nuestra habitación. No es que literalmente uno tenga que cerrar la puerta de su habitación, sino que está hablando de oraciones privadas que no son congregacionales, que ya nosotros también lo estudiamos en el mismo capítulo 4, cuando Pedro y Juan fueron liberados la primera vez. Ellos fueron a los suyos, donde los suyos, que es la iglesia, estaban congregados a decirles lo que había ocurrido y a pedir apoyo en oración. Por eso es que los suyos, la iglesia, oraron por Pedro y por Juan. Y entonces ahora estas personas están orando. La práctica de la oración congregacional o la oración privada son determinantes en la iglesia como para mantener nuestra vida espiritual afinada. De seguro que ustedes conocen a Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Nos habla claramente de un enemigo, de las acechanzas del enemigo, de alguien que nos está viendo, que está maquinando cómo destruirnos, cómo matarnos, pero que a ese enemigo nosotros no lo podemos ver. Entonces dice que para resistir las acechanzas del diablo tenemos que vestirnos las armaduras de Dios, no la de los hombres, la de Dios, que comienzan con la cabeza
y van hasta los pies. Y luego en ambas manos podemos tener el escudo de la fe y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero allí mismo el apóstol Pablo dice que todas estas cosas entran en operación orando en todo tiempo, con ruego y con súplica por todos los santos. Y allí Pablo dice, y orando por mí también. Porque era un apóstol sincero que sabía que las oraciones de los hermanos a él le hacían mucho bien. Entonces no es solo tener la espada, no es solo tener el escudo. Es que esas cosas las podemos tener en las manos y no utilizarlas si no estamos afinados espiritualmente en la oración. Tal vez el apóstol Pedro no tuvo que mandar a decir a los hermanos, oren por mí, sino que cuando ellos se enteran de la muerte de Jacobo y del apresamiento del apóstol Pedro, entonces la iglesia comienza a orar. Mientras Pedro estaba preso y Herodes estaba planeando matarlo, hay un pueblo, hay una iglesia que estaba orando para que el Señor hiciera un milagro. Yo sé que en algunos casos yo le he mencionado y al principio lo dije, porque este Herodes se parece mucho a Amán. Y entonces estos tres personajes a mí me ha gustado todo el tiempo verlo en esta perspectiva. Por ejemplo, el rey Asuero está en su casa, en el palacio, en las habitaciones reales. Y el otro, Amán, está en su casa, con sus amigos, con su esposa, con los hijos, planeando cómo matar a Mardoqueo. Cómo matar a Mardoqueo. Pero Mardoqueo es una persona que junto con Esther y con la doncella de Esther había estado ayunando y orando. Lo que dice Pablo en la carta a los Efesios. Entonces, este de aquí está planeando cómo ahorcarlo. Y este de aquí está planeando cómo honrarlo. Porque a este de aquí, al rey, se le fue el sueño y pidió un libro que se llama Crónicas y Memorias del Imperio Medo-Persa. Y allí comenzó a leer un caso, un evento donde el que le salvó la vida al rey fue precisamente Mardoqueo, porque dos oficiales del rey estaban tramando cómo matarlo. El asunto se investigó y lo que Mardoqueo había denunciado era verdad y a esta persona los eliminaron, pero a Mardoqueo no le dieron absolutamente ningún premio. Y llegó el momento de derechos ignorados que tenía Mardoqueo de ser ahora entregado. Mientras este está pensando matarlo, este está pensando en honrarlo. Entonces Dios desvaneció los planes de Amán y prosperó los planes de Asuero. Aquí el rey Herodes está planeando matar a Pedro. Pero la iglesia está orando para que Dios evite la muerte de Pedro y así mismo ocurrió. La iglesia estaba en sesión permanente orando a Dios para la liberación del apóstol Pedro. Antes de terminar, solamente quiero recordarle, porque a veces lo pasamos por alto, que cuando estamos leyendo en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe, yo tengo para decirle que no está hablando de ningún héroe de la fe del Nuevo Testamento. Que al momento de escribir este libro de los Hebreos, los libros del Nuevo Testamento se están gestando. La iglesia misma se está conformando. Aquí el autor está hablando de héroes de la fe del Antiguo Testamento. Pero la palabra del Señor no dice que hay dos fe ni tres fe, sino una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo, un solo Dios, un solo pueblo de Dios. Que allá fue llamado Cajal, ahora llamado Eclesía, la iglesia del Señor, que cuando Cristo venga a buscar su iglesia, se va a llevar tanto lo del Antiguo Testamento como lo del Nuevo Testamento, porque el mismo Hebreos capítulo 11 dice que todos aquellos murieron sin recibir lo prometido, esperándonos a nosotros. Se da cuenta que el actuar de Dios allá y acá es el mismo. Y que en el tiempo en el cual yo le estoy hablando a ustedes, siglo XXI, en el posmodernismo del mundo y donde está la iglesia, el Señor sigue actuando de la misma manera. Ahora Dios está esperando gente
como lo del Antiguo Testamento y como lo del Nuevo Testamento. Que creamos en un Dios que tiene todo poder. Y que en su poder, como dijeron Sadrach, Mesach y Abednego, Él puede librarnos del fuego y si quiere no nos libra del fuego. Porque aquí lo importante no es la muerte, lo importante es la recompensa en Cristo Jesús que Él tiene para cada uno de nosotros. Vamos a dejarlo hasta aquí, queridos hermanos, y en una próxima ocasión, si el Señor así lo permite, vamos a estar viendo a Hechos capítulo 13, los primeros 5 versículos, cómo la iglesia de Antioquía se convierte en el centro de misión mundial. Muy importante porque partiendo de ahí probablemente el evangelio llegó a usted y a mí. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y muchísimas gracias por la atención prestada y será hasta la próxima.